buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad haremos algunos comentarios respecto a lo que fue el acto en el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos, en el que participaron Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Lula da Silva y bueno, todo el show que se montó alrededor de una supuesta celebración de todos. Empecemos. En primer lugar, se planteó que esto era una fiesta de todos, de todo el pueblo. Sin embargo, es curioso ver cómo en lo que era la Plaza de Mayo y calles aledañas había militantes del oficialismo, militantes kirchneristas, organizaciones sociales, sindicatos, personas que asistieron no tanto por voluntad propia, sino porque fueron llevadas en micro y que en muchos casos desconocían el por qué estaban ahí. La realidad es que había muchísimas banderas, pero más que banderas argentinas, había banderas con mensajes tales como no al pago de la deuda, o Movimiento Evita, Peronismo Unido, La Cámpora, etcétera, etcétera. Es decir, lo que había más allá de un mensaje de una celebración de todo el pueblo, es en realidad un acto político kirchnerista, es decir, de índole populista, socialista, colectivista. Si era una fiesta del todo el pueblo, en teoría debía haber banderas argentinas, dado que la bandera argentina es la que une a toda la sociedad. Sin embargo, eso no estuvo presente. Tampoco hubo presencia, si se quiere, dado que había banderas partidarias, tampoco hubo banderas partidarias de otros espacios o personas con otras ideologías. No, todo lo que se veía eran militantes kirchneristas. Sin embargo, esto no debería llamarnos mucho la atención, dado que recordemos los dichos de Alberto Fernández hace aproximadamente un año atrás, cuando frente a una marcha opositora, él dijo: un día van a salir a la calle las personas de bien. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque este fue un acto netamente colectivista, en el que los oradores, de perfil progresista, socialista, populista, en definitiva colectivista, y estamos hablando de Pepe Mujica por el Uruguay, Lula da Silva por Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández por Argentina, y en ese orden, todos tienen ese perfil, ¿sí?, que han aplicado respectivamente en cada país, que es esto de dividir a la sociedad en el pueblo y el antipueblo. El pueblo es aquel que comulga con mis ideas. El antipueblo son los empresarios, son los capitalistas, es el malvado neoliberalismo empobrecedor, es el campo, son los medios hegemónicos, son todos aquellos, digamos, que están conspirando en contra del Estado fuerte, el Estado presente que busca el bienestar para la sociedad. Por eso, digamos, hay que ir contra ellos en todas las formas posibles. ¿Sí? Hay que buscar las expropiaciones, las confiscaciones, aumentar los impuestos, aumentar las regulaciones. Es decir, el colectivismo se basa en la manipulación y en la división social. Es interesante también mencionar cómo la izquierda busca enarbolar la bandera de la democracia y los derechos humanos cuando sistemáticamente ha sido la izquierda, y lo sigue siendo hoy en día, uno de los principales impulsores de la violación de los derechos humanos. Digo, veamos lo que ha ocurrido en la Unión Soviética, lo que ha ocurrido en la Alemania Oriental, en la China de Mao, lo que ocurre hoy en Cuba, lo que ocurre también en Venezuela, lo que ocurre en Corea del Norte, lo que ha ocurrido, por ejemplo, también en Argentina, por mencionar un ejemplo, cuando hace años atrás en el gobierno de Macri se quiso avanzar en una reforma previsional y la izquierda arrojó toneladas de piedra. O mismo lo que ocurre en el sur de Chile, donde la izquierda fomenta la violencia, los saqueos, los robos, la censura propiamente. Es decir, es curioso cómo la izquierda se aboga a los derechos humanos, pero sistemáticamente los ha violentado. Si no, veamos la cantidad de personas que han sido asesinadas por esa clase de régimen. Y también es interesante la cuestión de la democracia, ¿no? Porque siempre se ha buscado reivindicar que la democracia es aquel espacio en el cual pueden convivir una pluralidad de voces y se puede ir a elecciones mediante diferentes posiciones políticas. Es interesante, ¿no?, que la izquierda se busque adjudicar esa defensa cuando, por ejemplo, en China hay un régimen de partido único. ¿Qué partido será ese, no? El Partido Comunista.
Entonces es interesante la contracara entre lo que es el discurso y lo que son los hechos. Respecto a lo que fue el discurso de Lula, es interesante mencionar la introducción que hizo cuando recordó los años dorados, por así decirlo, de Latinoamérica, en los cuales estaba Correa en Ecuador, Bachelet en Chile, Lugo en Paraguay, Tabaré y Pepe Mujica en el Uruguay, él en Brasil propiamente, Néstor y Cristina en Argentina, y aquí un dato curioso, porque cada vez que los iba mencionando, el público allí presente aplaudía, pero un dato no menor, él menciona Chávez en Venezuela. Y es interesante que a sabiendas de lo que ha causado ese régimen asesino y de destrucción, de pobreza y de hambre para Venezuela, estamos hablando del chavismo, es interesante que las personas siguieron aplaudiendo, lo cual denota en un primer lugar dos posibilidades: o que las personas estaban aplaudiendo porque sí, lo cual demuestra una ignorancia frente a lo que generó el chavismo y sigue generando en Venezuela, o por el otro lado, que a sabiendas de eso se sigue aplaudiendo, con lo cual muestra malicia. De cualquier manera es una manipulación, ¿verdad? Porque, digo, para el que ha sufrido el hambre en Venezuela, ha sufrido la pobreza, dudo mucho que esté aplaudiendo un régimen tal como el chavismo. Pero más allá de esa introducción en la cual, digamos, recordó los años dorados con todas esas personalidades de izquierda, también fue una participación, si se quiere, de lanzamiento de campaña, dado que Lula buscará ser presidente del Brasil frente a un Bolsonaro que irá por la reelección. Y esto llama mucho la atención porque también se eligió a Argentina para que lo haga. Y se elige a Argentina en un acto junto a Cristina Kirchner. Respecto a Cristina Fernández, sigue siendo la figura política más relevante dentro del kirchnerismo, dado que es la que capitaliza ese núcleo duro, puertas adentro, es decir, más allá de alguna que otra figura, es la que sigue concentrando el voto del kirchnerismo. Obviamente habló también de aquellos años dorados, dentro de ese socialismo latinoamericano, de esa patria grande, de ese proyecto. También hubo aplausos cada vez que se refirió a algún referente internacional. Llama la atención también que la ciudadanía haya aplaudido cuando ella habló de la gran tarea que tuvo Chávez en Venezuela y Castro en Cuba, dado la violencia, dado el carácter de vulneración de los derechos humanos que han habido en esos países, justo en un acto de reivindicación de los derechos humanos. Digo, eso habla también de ambas partes, tanto aquel que lo reivindica como de aquel que lo aplaude. Tuvo una crítica hacia el FMI, y eso es algo que se esperaba, pero llama la atención, ¿no? Dado que si vos estás buscando un acuerdo, significa que estás queriendo negociar. Y bueno, si vos estás queriendo negociar, te tendrías que mostrar más amable, más ameno, más cercano, no tan agresivo. Bueno, hubo un discurso agresivo y también hubo un paralelismo entre lo que fue 2001, con toda su crisis, digamos, que involucró después el advenimiento del kirchnerismo, con también lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, haciéndose paralelismo entre, bueno, ambas fueron una crisis, pero en ambos casos, ¿qué es lo que le siguió? El kirchnerismo, el peronismo, que vino a rescatar el país. Nuevamente esta visión de el colectivismo, de división del pueblo y del antipueblo, aquellos que venimos a servir a la sociedad con este culto al líder, porque hubo mucha reivindicación de Néstor Kirchner, y llama mucho la atención esta idea de que había un bienestar general. También esa cuestión de reivindicar y trazar un paralelismo que poco tiene que ver respecto a que con la democracia aumentó el bienestar. Pues cuando uno se pone a ver desde el retorno de la democracia en Argentina, la pobreza ha ido aumentando cada vez más. Digo, en la década de los 80, 7%, década de los 90, 16%, década de media de kirchnerismo, 30%, aun cuando decían que había más pobres en Alemania, y te decían que no había inflación y que se podía comer con 20 pesos al día. Después obviamente viene el macrismo, 35% de pobreza y actualmente 42% de pobreza. Es decir, que en realidad no aumentó el bienestar con la democracia, sino que aumentó el malestar. Pero no necesariamente por la democracia, es decir, por ese sistema per se, sino por las malas gestiones
que han sido todas de índole colectivista, es decir, aumentaron cada vez más el peso del Estado, lo cual implicó cada vez menos sector privado, salvo por un leve, digamos, periodo en el cual se avanzó en reformas pro mercado y hasta ahí nomás en la década de los 90, que hubo un cierto crecimiento y bienestar. Todo lo demás fue colectivismo puro y duro, es decir, se aumentó cada vez más el peso del Estado respecto a la sociedad. Con lo cual, ese paralelismo de democracia y bienestar no es tan así. Puede que haya servido discursivamente, pero en los hechos nuevamente nada tiene que ver una cosa con la otra. El responsable del malestar han sido las malas gestiones, todas de índole colectivista. Salvo en, como decía, la década de los 90, que hubo un cierto aire de ideas liberales que sí, por ejemplo, trajeron la convertibilidad, que dicho sea de paso, erradicó la inflación en Argentina. Salvo esa relativa estabilidad, todo lo demás ha sido colectivismo. Un punto no menor es lo que ocurrió respecto a los libertarios en lo que fue el discurso de Cristina, porque no es lo mismo que no te mencionen a que se haya hecho una mención en la que se podría interpretar de cierta manera que te mencionaron. Es decir, una cosa podría haber sido que digan, bueno, las nuevas figuras o estas corrientes ideológicas nuevas, que da pie a que se interprete como los libertarios, y otra cosa es que te mencionen, pero al pasar, y otra cosa, que es lo que ocurrió propiamente, es que te suban al ring, ¿sí? Y un dato no menor, ¿qué dijo Cristina? Los libertarios vienen a querer controlar las cuentas. Esto llama la atención por varios motivos, es decir, por un lado lo vendía como una idea negativa, cuando en realidad es una idea positiva, digo, es el dinero de toda la sociedad, con lo cual uno no lo puede malgastar, no lo puede despilfarrar. Digo, básicamente al revés, habría que hacer un equilibrio fiscal en el cual no haya déficit fiscal y haya un buen uso de los recursos, por así decirlo. Cuando te plantea Cristina que vienen a controlar las cuentas, lo dice como si fuera algo malo. Digo, básicamente es ir contra el despilfarro, la corrupción, es ir contra el gasto inmoral, ¿sí? Porque es el dinero de la sociedad. Respecto a Alberto Fernández siguió más o menos la misma línea, es decir, una reivindicación de Néstor, de lo que fue Lula en Brasil, es decir, ahí también vemos ese elemento, ¿no?, de apoyo, que dicho sea de paso, este oficialismo se ha caracterizado mucho por opinar respecto a otros países. Ya lo ha hecho con Chile, ya lo hizo con Suecia, con Suiza, digamos, ha opinado muchísimo en los asuntos de otros países y este, bueno, es un caso más, ¿no? Es decir, es una clara posición de decir yo respaldo a Lula, es decir, me pongo de ese lado frente a quien está hoy en el poder. También hizo una crítica al FMI diciendo que, bueno, no va a aceptar nada que sea una imposición y que perjudica a los argentinos. Nuevamente esta lógica del pueblo, el antipueblo, aquellos que nos quieren lastimar, pero estamos nosotros para sanearlo o para evitar que ocurra una catástrofe. Nuevamente se sube al ring a los libertarios y bueno, ahí sale el típico discurso progresista de que la ultraderecha conservadora, neoliberal, que es transfóbica, es homofóbica, es negacionista y que reniega de la verdad. Y es muy curioso, ¿no? Porque si algo estuvo presente en este acto es la reivindicación de los derechos humanos en relación a lo que eran las víctimas de la dictadura, pero en ningún momento se hace una reivindicación de las víctimas del terrorismo en la década de los 70, con lo cual decir que las personas de derecha reniegan de la verdad, ¿sí?, cuando se desconoce la verdad de lo que también ocurrió en los 70, digo, a mí me parece bastante selectivo e inmoral. También, bueno, se buscó otra vez esta dicotomía, ¿no? Los libertarios son la ultraderecha que vienen por todo a destruir el país y ya sabemos lo que ha ocurrido en el pasado con el neoliberalismo. Entonces, digamos, fíjense quiénes les quieren hacer daño y quiénes estamos acá defendiendo los derechos humanos y la democracia, es decir, la izquierda nuevamente
digamos, se adjudica estas banderas, aun cuando han sido los principales en vulnerarlas. Pero básicamente el discurso de Alberto fue ese, mucho griterío, eso a veces se usa para demostrar autoridad, pero carece de sentido puesto que es un presidente sin autoridad, dado la máquina de contradicciones una y otra vez que él ha sido, pero no ha sido una figura, si se quiere, relevante en relación a quien habló antes, que es Cristina. Es decir, las cámaras estaban puestas en Cristina, no estaban tan puestas en Alberto. Pero se quiso mostrar como que él realmente es quien dirige el país. Y básicamente fue eso, no mucho más. Así que no habría que hacer más comentarios, puesto que fue como quien dice esa tacita de café después de lo que fue la gran cena, que fue el discurso de Cristina. Respecto a Mujica, lo único que podría rescatar es que se refirió a que el pueblo, guiño guiño, debía defender la democracia. La verdad es que mucho más no rescato dado el estado en el que estaba, pues apenas podía hablar, apenas se movía, digo, te daba la sensación de, pobre señor, en cualquier momento, no va a poder ni pararse, estaba muy, digamos, envejecido, por así decirlo. Eso también habla de la falta de renovación en las caras políticas de este socialismo latinoamericano, ¿no? Pues si uno se pone a ver las edades de los referentes, si se quiere, son todos grandes, todos superan los 60 años. Es decir, Pepe Mujica estaba allí simplemente porque fue un emblema de aquella generación dorada, si se quiere, de ese socialismo latinoamericano, pero fue más una presencia simbólica que otra cosa. El mensaje final que nos queda es el de una izquierda latinoamericana que quiere volver a aquellos años de hegemonía en Latinoamérica, llevando adelante lo que es hoy el Grupo de Puebla, frente a una derecha que viene avanzando en Latinoamérica. Por ejemplo, esto lo vemos con una eventual reelección de Bolsonaro en Brasil, lo vemos con un eventual Cast presidente en Chile, lo vemos con el crecimiento de los libertarios, conservadores en Argentina, es decir, vemos que Latinoamérica está girando hacia la derecha, entonces la izquierda no quiere perder su lugar y busca reconfigurarse. Por algo, digamos, todas estas figuras de ese socialismo latinoamericano tan fuerte de hace unos años atrás. Mujica, Lula, Cristina, que dicho sea de paso ya había algunos mensajes de CFK 2023. Entonces, digo, frente a lo que es el Foro de Madrid, con todas las ideas de la libertad, la izquierda no quiere quedarse atrás, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un dato más que refuerza la teoría de la polarización. Yo no adhiero a la ultraderecha ni a la ultraizquierda. Me parece que básicamente con definir izquierda y derecha ya queda claro. Es como decir el rojo y el azul, el ultrarrojo y el ultraazul. No, básicamente ya es un antagonismo izquierda y derecha. Y creo que eso lo viene reforzando toda esta serie de eventos que venimos viendo. Hoy vimos un acto de izquierda que quiso arrogarse la defensa de los derechos humanos y de la democracia en el discurso, cuando en los hechos ha ocurrido sistemáticamente todo lo contrario. Espero que te haya gustado este video, nos vemos la próxima.